Santi, hermoso palacio poco iluminado es un hecho, pero también es un simbolismo. Es un simbolismo que yo creo refleja un poco el inquilino transitorio que tiene hoy, ¿verdad? Con pocas luces. Hace más de un lustro venís recorriendo el país a partir de tu primera iniciativa electoral. ¿Qué cosas en materia de demandas ves ahora que no veías en el 2017? Veo hoy una situación social muy angustiante. Yo creo que la angustia, el dolor, haber podido recorrer estos casi 12 meses, esta es la campaña probablemente más larga que se recuerda, por diferentes factores, ¿verdad? La decisión de un vicepresidente de atropellar una candidatura que, bueno, quedó por el camino, un nuevo sistema electoral con nuevos plazos que adelantó. Y a mí me permitió, a diferencia del 2017, poder observar mucho más en detalle y haber compartido estos 12 meses de experiencias realmente muy tristes de ciudadanos que han perdido familiares en pandemia, ciudadanos que han perdido empleo, ciudadanos que tienen empleo pero que el dinero no le alcanza para poder cubrir sus necesidades básicas. Y realmente es una situación de tremenda angustia, con un sabor realmente que fortalece esa angustia o incrementa esa angustia del hecho de que tenemos un país maravilloso, tenemos un potencial tremendo, somos un país que tiene realmente todas las condiciones, que es un poco lo que nosotros queríamos hace 5 años, ¿verdad? De haber iniciado un proceso y bueno, estábamos listos para dar el gran despegue hacia el desarrollo. Es decir, como dice alguien, que la decepción no se transforme en deserción, con cambiar un par de letras. Eh, ¿Por qué, desde tu punto de vista, sigue existiendo esta efervescencia en los ciudadanos al respecto de la política pese a No, todo? nosotros salimos y podíamos haber hecho dos cosas de comienzo de año. Simplemente atacar al gobierno, como lo hizo siempre la disidencia tradicional. O sea, Mario Abdo se convierte en candidato del Partido Colorado y presidente de la República sin haber planteado una sola propuesta. Mm. Su único eje fue el ataque, el ataque, el ataque. Nosotros, y yo desde el comienzo de este gobierno, al cual apoyé en el proceso electoral y apoyé en muchas medidas, en el Palacio de Gobierno yo vine a dar una conferencia de prensa al día que se anunció que Paraguay ya establecía la pandemia y todas las medidas sanitarias, y salí como vocero a apoyar la ley de emergencia nacional. Pero también fui muy crítico de la falta de gestión, de la falta de idoneidad de las personas, de los hechos de corrupción. Entonces, en la campaña hice exactamente lo mismo. Cuestioné la mala administración de este gobierno, la negligencia en la pandemia, en el manejo irresponsable de la institución del Estado, pero también salí a convencerle a los paraguayos de que esta no es nuestra realidad, Mm. que los paraguayos podemos estar mejor, que este lema, el vamos a estar mejor, nace de un convencimiento profundo del enorme potencial que tiene el Paraguay y que tenemos los paraguayos. Hablaste de Palacio y hablaste de fecha. ¿Qué esperas, si fueras presidente, recibir como legado de, de esta actual administración en el 2000, el 16 de agosto del Y va a va 2023? a ser un Estado en una situación calamitosa. Todas las empresas públicas están en una situación mucho peor de la que dejamos nosotros en el 2018. Las finanzas públicas están en una situación mucho peor. 5 años no haber cumplido la ley de responsabilidad fiscal. La inflación va a cerrar nuevamente entre las más altas de la historia del Paraguay. Instituciones financieras que han caído y que va a tener repercusiones sociales muy importantes. Entonces, lastimosamente, el estado en el cual se va a recibir no es una situación deseable, pero teniendo la experiencia que tuve ya después de haber sido director del Banco Central y ministro de Hacienda, te puedo decir que la puedo recuperar y la podemos recuperar rápidamente. No es muy alejada la situación que le tocó recibir a Horacio Cartes el 15 de agosto del 2013, después del gobierno de Federico Franco. Habían sido 14 meses de gestión y realmente la situación en la cual se encontró el Estado y las empresas públicas era realmente desastrosa, y nos demostramos a nosotros mismos que se puede mejorar la gestión. En todos los ámbitos de la administración pública hubo una mejora
en la gestión y estoy seguro que eso lo vamos a volver a hacer a partir del 15 de agosto. También escuché en un par de discursos tuyos al respecto de la posibilidad de una gran mesa de partidos y sectores políticos, incluso diste una fecha, dijiste a partir del 16 de agosto. ¿Eso es así? ¿Y sos consciente también que ese tipo de iniciativas fracasó siempre, al margen quizás del pacto de gobernabilidad? Yo creo que cómo estamos preparando hoy, y estamos a gusto a pocos días de las elecciones del 18 de diciembre, tenemos que consolidar esta victoria, tenemos que construir una gran unidad del Partido Colorado, porque yo voy a ganar con una gran diferencia el 18 de diciembre, pero va a haber gente que no me va a haber votado a mí. Y yo necesito sumar a esa gente en un proyecto para decir a los paraguayos no afiliados al Partido Colorado, mi proyecto es un proyecto nacional, ¿verdad? Y el 30 de abril yo soy consciente de que no voy a ganar 100-0. Van a haber paraguayos que no van a ir a votar porque no sienten que ninguna de las opciones les representa, y van a haber personas que van a haber votado. Entonces yo puedo ganar con una cantidad de votos, pero no puedo gobernar con gente en contra. Entonces la lógica es que mi visión de desarrollo, una visión de desarrollo para todos los paraguayos, con una gran fortaleza del Partido Colorado, pero un Partido Colorado al servicio del país y de todos los paraguayos. Y sobre esa lógica, sentarnos con todos los actores políticos, con los que tienen representación parlamentaria, con los que no tienen representación parlamentaria, que también son voces que tenemos que escuchar, porque acá no solamente los que forman parte del poder legislativo a quienes tenemos que escuchar. Lo mismo ocurre con las organizaciones sociales, con los gremios empresariales, con cada uno de estos sectores que son fundamentales para generar los grandes cambios de la sociedad. El Paraguay no va a cambiar solamente porque tengamos un buen presidente. Va a cambiar cuando los paraguayos, en el conjunto de la sociedad, entendemos cuáles son esos bienes públicos prioritarios: la salud, la educación, la seguridad. Políticas públicas. Políticas públicas. Ahora, Santi, dentro de eso que hablabas, volviendo al continente colorado, este gobierno no se ha caracterizado por, digamos, ofrecer a el Partido Colorado cargos relevantes dentro de su gestión. Digo relevantes por su preponderancia, por la confianza que se puede tener, lo cual ha sido un gesto muy, muy llamativo. Y en contrapartida no ha sido una buena gestión. Eso alienta las esperanzas de construir con el Partido Colorado. Sí, totalmente. Nuestro proyecto es un proyecto político que busca alcanzar el gobierno nacional, pero es un proyecto político. Y yo, mira, a esta altura ya, después de 4 años y medio de gobierno Mario Abdo, ya no intento tratar de entender qué le llevó a él a tomar estas decisiones. Pero hay rasgos que son muy evidentes, no hace falta ser ni censista político, ni psicólogo, ni psiquiatra para tratar de entender el comportamiento, ¿verdad? Pero hay algunos comportamientos que siguen un patrón, que uno es el no digerir la adversidad, de no digerir la crítica, de no haber digerido la derrota, ¿verdad? Y Mario pierde de una manera estrepitosa contra Pedro Aliana en el 2015. Colorado Ñeteté nunca se acercó al Partido Colorado, nunca. Los miembros electos por el movimiento Colorado Ñeteté nunca se acercaron para debatir dentro del Partido Colorado. Honor Colorado hizo funcionar la Junta de Gobierno con un impacto tremendo en generación de empleo, en capacitación, en cambios de haber recibido una institución, Pedro Aliana, que tenía una deuda de cerca de 60.000 millones de guaraníes, va a entregar una administración con deuda cero y con cuentas transparentes, con una gestión realmente que es de destacar. Entonces, obviamente Mario Abdo nunca quiso acercarse, porque acercarse al Partido Colorado es acercar y ver el rostro de su derrota en el 2015. Entonces, creo que ha sido la constante, y él, de la misma manera, no ha podido digerir. Él fue electo presidente de la República, pero ha hecho de su gestión un enfrentamiento al interior del Partido Colorado sin ningún reconocimiento, porque nadie se va a acordar de las batallas que él libró al interior de su partido. Al revés, la gente va a decir: este gobierno, que va a ser reconocido como el más corrupto, el más incompetente, gastó su capital político en un enfrentamiento fratricida dentro del mismo partido sin ningún beneficio. A propósito de situaciones límites, estamos hablando de 19.000 fallecidos, estamos hablando... Ayer se publicó una información que parece una minucia dentro de todo esto, pero siquiera se recuperaron aún los fondos
entregados a COVAX Sí. se transformaron en productos. ¿Qué deja, digamos, como lección ya para la clase política al respecto de qué es lo que no ha de hacerse esta trágica, porque ni siquiera es mala, es trágica administración del proceso de COVID? Creo que la palabra gestión es fundamental, pero la gestión sin comunicación no sirve. Yo que vengo más del ámbito, me inicié en el ámbito académico, en el ámbito técnico, siempre reconocí la importancia de la comunicación. Pero la comunicación a su vez sin gestión no sirve de nada. Entonces, si nosotros miramos cómo llegamos a esta situación, y esto se inicia con el gobierno recibiendo recursos prácticamente ilimitados, todos los actores políticos del gobierno entraban en una psicosis de a ver quién hacía el negocio más grande entre los cargueros, los insumos, y obviamente estos empiezan a explotar por más que el gobierno con bombos y platillos le pide a los ministros encargados de control, ministros que eran de la oposición, que son invitados por Mario Abdo, para supuestamente garantizar la transparencia, nunca encontraron absolutamente nada. Entonces, cuando viene finalmente el descubrimiento de la vacuna, el gobierno no tenía ninguna credibilidad y se apoya en este mecanismo que demostró ser totalmente un fracaso. Entonces, creo que la clave y la enseñanza que nos deja esto, tenemos que tener una gestión que tiene que ser intachable, a prueba de bala, honesta, idónea, transparente y muy bien comunicada a la ciudadanía. Hay que decir que el volumen que puede tener, digamos, el problema de la deshonestidad y la corrupción siquiera está cuantificado aún. Eso vendrá con el correr del tiempo, ¿no? Ahora, hay algunas otras cuestiones que me parecen interesantes escucharte, como por ejemplo el asunto de Itaipú. ¿Cuál es tu mirada de futuro sobre unas definiciones que tendrán que llegar? Mira, obviamente hay un cambio de gobierno en Brasil. Yo miro con mucho optimismo el proceso. Me hubiese encantado que este gobierno hubiese trazado una línea, ¿verdad? Y desde el acta secreta lo único que nos ha ofrecido es caos, es decepción, anarquía. Han pasado 5 ministros de Relaciones Exteriores, que son finalmente las altas partes las responsables. O sea, es imposible trazar ninguna estrategia, ¿verdad? Cuando explota el acta secreta, crean una serie de comisiones, al final no sirvió de nada. Entonces, han sido 5 años que actuamos de alguna manera, o el gobierno actuó en base a los intereses del Brasil. Porque el Brasil le llevó a Mario Abdo, o a Marito, como Marito se sentía tan contento cuando le llamaba Marito. Bolsonaro, le decía a mi amigo Marito, ¿verdad? Entonces su amigo Bolsonaro le llevó al lugar donde Bolsonaro quería, que era la reducción de la tarifa, contrario a los intereses del Paraguay. Entonces, yo estoy convencido de que nosotros vamos a poder plantear una estrategia constructiva con el Brasil. Y creo que Lula, y tenemos testimonios, ¿verdad? Porque en el gobierno de él, con Fernando Lugo, también se dio algo que fue único prácticamente, donde se triplicó el costo de la energía cedida al Brasil, y eso representó ingresos importantes que hoy son destinados a través del FONACIDE. Entonces yo me animo a creer que puede haber un diálogo constructivo donde yo le voy a demostrar, y el Brasil de Lula estoy seguro que va a entender que en el mayor interés de ellos es tener un Paraguay desarrollado y próspero como un aliado de ellos, y no simplemente que seamos un furgón de cola del desarrollo. Creí entender que hablabas de finanzas públicas, de hecho que hablabas de finanzas públicas un poco antes, pero quería preguntarte sobre el sistema financiero en general. Un país que nos dio motivos de orgullo por muchos años. En los últimos tiempos, un par de capítulos que nos conmovieron un poco al respecto de esta cuestión de vuelta en los últimos días, algunos hechos también que tienen que ver con inquietudes financieras en el sector privado. En términos de el clima de negocios, ¿qué es lo que se tiene que hacer para recuperar tiempo perdido? Mira, están las famosas 3G del fútbol, ¿verdad? Ganar, gustar y golear. En el ámbito económico o macroeconómico, Paraguay estaba en esas 3G. Paraguay ganaba el partido manteniendo un déficit fiscal estable y controlado, ganaba el partido manteniendo una inflación, gustaba porque era reconocido a nivel internacional y hasta llegaba a golear, ¿verdad?
convirtiendo a Carlos Fernández Baldovino en uno de los mejores presidentes del Banco Central a nivel mundial, que era una gestión del gobierno, del país, de la institución. Él obviamente como cabeza de esa institución. Entonces perdimos eso. Estamos mal y es una comparación que obviamente cuando hacemos comparado con quién, comparado con Venezuela estamos muy bien, comparado con Argentina estamos muy bien. No estamos tan mal cuando comparamos con Brasil, no estamos tan mal cuando comparamos con Colombia o Perú o Chile, que está pasando también un momento muy difícil, pero Paraguay debería estar muchísimo mejor, tiene las condiciones. Entonces ahí nos tenemos que empezar a abocar un poco de la economía política, de cuál es el contexto de las instituciones económicas, y me voy a concentrar en las dos instituciones en las cuales trabajé, conozco de adentro, y soy crítico sobre la gestión y le hago responsable de esta crítica a Mario Abdo Benítez. Una es el Ministerio de Hacienda. Nombra a un muy buen profesional, pero al final del cabo era su hermano, Benigno López, el primer ministro de Hacienda de este gobierno. Cuando Benigno deja el Ministerio de Hacienda, ya hacia finales del 2019, la historia que hasta hoy se escucha es que no hay ni una decisión que se tome en el Ministerio de Hacienda sin antes consultar a Benigno López, que está en Washington, siendo vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso genera un deterioro tremendo, sin autonomía y sin respeto a una institución tan importante. Y por el otro lado, el Banco Central del Paraguay, que ciertamente José Cantero va a terminar y va a ser el tercer presidente del Banco Central de terminar un periodo después de haber tenido décadas de presidentes que duraban 1 año y medio, 2 años. Estamos completando el tercer periodo. Pero después de haber venido del quinquenio pasado, donde se hizo una renovación anual, 1 por año, donde los 4 miembros del directorio que nombró Horacio Cartes fueron propuestos por el directorio del Banco Central, aprobados por el equipo económico y propuestos al presidente de la República. El presidente respetó esa cadena de decisiones. Los 4 directores del Banco Central, ¿verdad? Porque acaba de renunciar hace semanas una directora excelente, brillante, que obviamente habrá tenido sus razones para renunciar, pero todos han sido designaciones que salieron del Palacio de Gobierno. Y el presidente ciertamente tiene las facultades constitucionales, pero eso rompe reglas no escritas y tradiciones que preservan la integridad y la credibilidad de esta institución. Hay que decir también que todo este tiempo estuvo al amparo de un paraguas de silencio por parte de grupos poderosos de medios de comunicación. Totalmente, o sea, obviamente, así como eligió apoyarse en actores políticos de una oposición contraria al Partido Colorado, también se ha aliado con actores económicos que han sido siempre los grandes verdugos del Partido Colorado o han querido ser verdugos del Partido Colorado. No lo han conseguido nunca.